¿Tú crees que Dios usa a las personas correctas, en el momento justo, para revelar lo que estaba oculto? Hoy vas a conocer la historia de una mujer que fue humillada por hablar un idioma que no esperaban de ella, pero que usó esa misma voz para derribar un imperio multimillonario. Una historia de fe, valentía silenciosa y justicia, que llegó en el momento exacto. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cuando Dios levanta a alguien, no hay sistema que pueda callarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a tocar tu alma. Esa gris mañana de martes, María Fernanda Reyes salió del metro sujetando el abrigo con una mano y un café barato con la otra. Eran apenas las 6:47, pero ya llevaba 2 minutos de retraso en el horario del personal del The Royal. El restaurante de lujo era conocido tanto por sus platos sofisticados, como por sus reglas silenciosas sobre quién podía ser visto y quién debía permanecer invisible. María sabía exactamente cuál era su lugar allí. A pesar de tener un diploma colgado en la pared de su cuarto y hablar 5 idiomas con fluidez, la placa temporal escrita a mano en su gafete le recordaba todos los días que no era más que otra latina, tratando de pagar las cuentas. En el vestuario se puso el uniforme aún húmedo del lavado de la noche anterior y recogió su cabello en un moño apretado. No había espacio para la vanidad allí. En ese lugar, una apariencia demasiado elaborada era provocación. Una apariencia descuidada, motivo de advertencia. El salón aún estaba vacío cuando entró, pero el ambiente ya exhalaba la tensión del día. Hoy sería el almuerzo privado del multimillonario Richard Kalewa, uno de los clientes más exigentes y peligrosos del restaurante. Kalewa era conocido por sus propinas generosas y comentarios crueles. Para los gerentes, era intocable. Para los empleados, una bomba a punto de explotar. A María se le revolvió el estómago al ver su nombre en la lista de 1900 mesas VIP. Ella sería responsable de la reposición en la sala de vinos y de la limpieza alrededor del reservado donde almorzaría. No podía acercarse a la mesa. No podía dirigirle la palabra. No podía cometer errores. El celular, siempre en silencio y en el bolsillo interior del pantalón, vibraba insistentemente. Era la tercera llamada en menos de 10 minutos, todas del mismo origen, Beijing Embassy. María dudó, respiró hondo. Sabía que si atendía, corría el riesgo de ser sancionada, pero también sabía que esa llamada no podía ignorarse. Se apartó discretamente del área de servicio, cruzó la pequeña puerta que daba al pasillo lateral y contestó con la voz lo más baja posible. Al otro lado, una mujer con marcado acento mandarín le pidió confirmar su disponibilidad para una reunión confidencial, algo relacionado con una posible integración al equipo de asesoría internacional en Washington. María respondió en mandarín con claridad y seguridad, confirmando que devolvería la llamada. Más tarde, en menos de 1 minuto colgó, respiró profundo y volvió al salón, con el corazón acelerado. Nadie parecía haber notado nada. Nadie comentó nada. Pero la mirada de uno de los meseros veteranos, que la vio salir del pasillo, quedó grabada en su mente el resto del día. Era como si él hubiera visto algo que prefería ignorar. El turno continuó tenso. Kalewa llegó alrededor de la 1 de la tarde, acompañado por 2 asesores y un abogado. Ocupó el reservado del fondo, pidió la carta de vinos y empezó a dar órdenes con su habitual arrogancia. María no era la camarera asignada a esa mesa, pero era quien reponía las copas y cuidaba la climatización del espacio. Pasaba por allí cada 15 minutos, sin ser notada, ajustando pequeños detalles que aseguraban la perfección exigida por el gerente Paul. Pero en una de esas pasadas, María notó que Kalewa la observaba, no como quien reconoce, sino como quien desconfía. Interrumpió por un momento su conversación con los asesores y fijó sus ojos en ella, fríos, evaluadores. María sintió un escalofrío en la nuca, pero no apartó la mirada. Solo bajó la cabeza y volvió a su trabajo. Aunque no tenía pruebas, ya lo sabía. Algo había cambiado allí. A las 15:03, 20 minutos antes del fin del turno, María fue llamada a la oficina del gerente. Ya había sido llamada allí antes, normalmente por detalles triviales como retrasos de segundos
o preguntas sobre los turnos, pero esta vez el tono era diferente. Paul tenía el semblante serio y la puerta ya entreabierta cuando ella llegó. Dentro, 2 guardias de seguridad la esperaban apoyados contra la pared, como si anticiparan un problema. «Estás despedida, María». «Con efecto inmediato», dijo el gerente, evitando mirarla a los ojos. Ella no entendió de inmediato, o fingió no entender. «¿En base a qué?», preguntó. Paul carraspeó incómodo. «Comportamiento inapropiado, comunicación en idioma extranjero cerca de un cliente reservado, posible violación de confidencialidad y...» dudó. «Conducta sospechosa». Ella no escuchó más nada después de eso. Aquello ya era suficiente. Tuvo que vaciar su casillero bajo las miradas silenciosas de compañeros que no se atrevieron a intervenir. Ninguno sabía exactamente qué había hecho, pero la presencia de los guardias y el tono cortante del despido bastaban para sembrar un miedo que enmudecía a todos. Su ropa aún olía a desinfectante barato, y la mochila parecía más pesada que de costumbre. Al salir por la puerta trasera, María sintió los ojos arder, pero no lloró. Era como si estuviera anestesiada. No era la primera vez que su origen había sido tratado como una amenaza. Lo que más dolía en ese momento no era perder el empleo. Era la certeza de que la habían silenciado por ser quien era. No por un error, no por negligencia, sino por ser una mujer latina que hablaba mandarín en un espacio donde solo se esperaba obediencia invisible. Esa noche, de regreso al pequeño apartamento en Queens donde vivía con su abuela, María tardó en quitarse el uniforme. Se sentó en el suelo de la cocina, aún con las medias puestas, mirando las baldosas desgastadas mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Su abuela, que no sabía nada, la llamó desde la sala con esa voz débil de quien depende de medicinas y cuidados diarios. María respondió con un «ya voy», entrecortado. No tuvo el valor de decir que la habían despedido. No todavía. La llamada de la embajada aún resonaba en su mente. Aquello que antes parecía distante, casi imposible, ahora era lo único que tenía sentido. Tomó el celular, volvió a marcar el número de Beijing y habló con firmeza. «Estoy lista para conversar». Al otro lado, la misma mujer respondió, como si supiera que María llamaría de vuelta. La entrevista sería online, al día siguiente, con la presencia de un diplomático vinculado a la misión comercial de China en EEUU. María no durmió. Pasó la noche organizando documentos, rehaciendo su currículum en mandarín y preparando su memoria para responder preguntas estratégicas. Entre los archivos de su computadora, redescubrió un viejo cuaderno de anotaciones que solía usar en los bastidores del restaurante, con fechas, nombres, conversaciones captadas mientras limpiaba mesas y servía bebidas. No era espionaje. Era la curiosidad natural de quien siempre supo que el lenguaje del poder está en los detalles. Allí estaban fragmentos de reuniones informales, nombres de empresas implicadas en negociaciones multimillonarias de Calegua, menciones a transferencias sospechosas, cláusulas ocultas. Por primera vez se dio cuenta del peso de todo lo que había escuchado durante esos meses. No era solo la camarera despedida. Era la única persona que conocía los bastidores de esa negociación como nadie, y que ahora, silenciosamente, tenía la oportunidad de revertirlo todo. La entrevista, al día siguiente, fue directa y sorprendentemente acogedora. El diplomático chino no parecía sorprendido por la fluidez de María, ni por su historia. Al contrario, parecía ya haber sido informado de todo. Durante 40 minutos respondió preguntas sobre negociaciones internacionales, ética diplomática, y compartió parte de las observaciones que había registrado en su cuaderno. Sin promesas, sin adornos. Solo una frase al final. «Serás contactada». María colgó con las manos temblorosas, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no era ella quien estaba siendo evaluada. Era como si esa entrevista hubiera servido para que la otra parte comprendiera que ella era la pieza que faltaba. Esa misma tarde recibió un correo con el asunto. Designación confidencial. Misión temporal. Al abrirlo, encontró una notificación de que sería asesora externa del equipo de verificación jurídica de la Embajada China en Washington. Era temporal, pero era real. En los días siguientes, María se mantuvo en silencio.
Volvía a frecuentar pequeñas cafeterías para trabajar de forma remota, mientras organizaba documentos, traducía cláusulas comerciales y cruzaba información que conservaba en la memoria. Como parte de la misión, recibió un seudónimo e integró, de manera indirecta, el equipo técnico de preparación para las negociaciones con Kalewa Enterprises. El objetivo era claro: identificar fallos y contradicciones en los contratos que Kalewa intentaba imponer a China, con tasas ocultas y garantías simuladas. María conocía a cada uno de los asesores de Kalewa por nombre, sabía cómo pensaban, cómo actuaban, y lo más importante, recordaba frases específicas dichas en voz baja durante almuerzos y cenas en el restaurante, frases que, ahora, encajaban con precisión en un rompecabezas mayor. Las anotaciones hechas a toda prisa entre un turno y otro se convirtieron en pruebas, y las conversaciones grabadas en los bastidores, aunque ella no lo supiera entonces, ahora valían más que cualquier currículum. La semana siguiente, Kalewa viajó a Washington para el inicio formal de las negociaciones. La prensa anunciaba el posible acuerdo como una victoria anticipada para Estados Unidos. El multimillonario sonreía ante las cámaras, blindado por su equipo jurídico y el lobby político. Del otro lado de la mesa, la comitiva china se mostraba fría, estratégica, impenetrable. María no estaba en la sala principal, y no necesitaba estarlo. Operaba desde una sala lateral, conectada por audio y video, orientando silenciosamente a los diplomáticos chinos sobre los puntos sensibles. Cada sugerencia suya era entregada en mandarín fluido, con calma, acompañada de documentos escaneados por ella misma. Sabía cuáles cláusulas eran engañosas, qué promesas escondían riesgos legales y qué términos estaban siendo manipulados. No había orgullo en ese momento, solo enfoque. Por primera vez, María sentía que su voz, aunque no fuera escuchada directamente, estaba moldeando decisiones que nadie imaginaría que llevaban su firma. En la cuarta reunión, uno de los abogados de Kalewa cometió un desliz al mencionar una cláusula específica basada en un contrato que supuestamente aún no había sido presentado. María, que escuchaba todo con atención, pidió que retrocedieran 15 segundos en la grabación. Al revisar el fragmento, detectó el error. El abogado citaba cifras de una propuesta que ella misma había escuchado redactar apresuradamente a Kalewa durante un almuerzo en el Royal. Recordó la hoja rasgada con números anotados a mano que recogió bajo la mesa aquel día, y que, por impulso, había guardado. Aquello era ahora la pieza final que faltaba. Envió una copia escaneada al equipo diplomático, junto con una nota explicativa en mandarín. En menos de una hora, la negociación fue suspendida temporalmente para una verificación de documentos. María sabía lo que eso significaba, y Kalewa también. Por primera vez en años, salió de la sala con el rostro tenso y la frente cubierta de sudor. A la mañana siguiente, agentes federales llegaron discretamente al edificio donde se desarrollaban las negociaciones. No hubo alboroto, solo la interrupción repentina de la reunión y el requerimiento formal para que el equipo jurídico de Kalewa Enterprises entregara documentos contables y registros de comunicaciones. El motivo: indicios de fraude contractual, tráfico de influencias y ocultamiento de información estratégica en acuerdos internacionales. María observaba todo, desde una sala contigua, con los auriculares colgados al cuello y los ojos fijos en la pantalla. El silencio allí dentro era casi absoluto, interrumpido solo por el murmullo de voces en el pasillo. Cuando vio a Kalewa levantarse de su silla con visible irritación, acompañado por los agentes hacia una sala reservada, sintió el cuerpo helarse. Era él, el mismo hombre que semanas antes la había mirado como una amenaza sin nombre. Ahora era él quien estaba a punto de ser expuesto. Y ella, hasta entonces invisible, era parte central de ese momento. En las horas siguientes, todo ocurrió a velocidad vertiginosa. Se filtraron documentos, medios de investigación, recibieron dossiers. Fragmentos de contratos falsificados y audios captados en reuniones informales comenzaron a circular. María no aparecía en ninguna imagen. No tenía su voz grabada en ningún fragmento.
pero estaba en cada línea, en cada prueba, en cada pieza del rompecabezas. Cuando la fiscal federal Margaret Chen apareció en público anunciando la apertura de una investigación formal contra Calegua y dos de sus principales asesores, la expresión en su rostro era la de quien sabe más de lo que puede decir. María conocía bien esa postura, firme, profesional, sin exhibicionismos. En la conferencia, Margaret mencionó información crucial recopilada por colaboradores multilingües en el terreno. María no necesitó nada más. Era el reconocimiento que importaba, aunque indirecto. Y aún más, era la prueba de que su voz, esa que habían intentado silenciar por estar fuera de lugar, había, al fin, cambiado el rumbo de una negociación multimillonaria. Cuando Calegua fue formalmente imputado y esposado al salir de una de las audiencias preliminares, la prensa tuvo su momento. Cámaras captaron el rostro impasible de un hombre que siempre se consideró intocable. Entre bastidores, María observaba todo con una extraña mezcla de alivio y silencio. Ella no buscaba venganza ni aplausos, pero era imposible negar el peso simbólico de aquel instante. La camarera despedida por hablar mandarín frente al cliente equivocado, la mujer latina, ignorada por su origen y su apellido, había sido parte activa de la caída de un imperio sostenido por mentiras y discriminación. Era como si la verdad, finalmente, hubiera encontrado espacio para respirar. No fue una victoria estruendosa. No hubo discursos ni celebraciones, pero dentro de ella, algo había cambiado. Una dignidad rescatada, una identidad reafirmada sin necesidad de esconderse. En las semanas siguientes, María recibió una oferta formal del Ministerio de Comercio Exterior para asumir un cargo como asesora diplomática permanente. La decisión había sido respaldada no solo por el equipo chino, sino también por miembros del Departamento de Estado, que habían tenido conocimiento de su actuación estratégica. Ella dudó antes de aceptar. Sabía que eso significaría renunciar a la rutina junto a su abuela, mudarse de ciudad y exponerse de nuevo, pero también sabía que por primera vez entraría por la puerta principal, sin placa temporal, sin uniforme húmedo, sin la mirada desconfiada de quien la reduce a un acento o a un país de minoría origen. Cuando firmó el contrato lo hizo con las manos firmes, no porque el miedo hubiera desaparecido, seguía ahí, sino porque aprendió a no permitir que lo impidiera ocupar su lugar. La historia de María no tardó en difundirse. Al principio, solo pequeños blogs y perfiles dedicados a la representatividad latina comentaron sobre la camarera que ayudó a derribar a un CEO multimillonario. Pero a medida que se revelaban más detalles, periodistas comenzaron a interesarse por ese nombre que figuraba discretamente en documentos oficiales, aunque nadie lo encontraba en las fotos de la operación. Un medio independiente publicó una pieza especial titulada La voz que intentaron silenciar, y que lo cambió todo, reconstruyendo su trayectoria con fuentes cercanas y registros judiciales. El impacto fue inmediato. Jóvenes inmigrantes, especialmente latinos, compartían fragmentos del artículo con mensajes de apoyo y admiración. Para muchos, ella se convirtió en un símbolo silencioso de algo casi nunca retratado, inteligencia estratégica de quienes el sistema intenta mantener en silencio. María fue invitada a dar charlas en universidades, consejos de políticas públicas e incluso en eventos cerrados del Departamento de Comercio. Contrario a lo esperado, no ofreció discursos ensayados ni se presentó como heroína. Solo contaba lo que vivió, con sencillez, detalles reales y pausas sinceras cuando mencionaba a su abuela, o los días que limpiaba copas de cristal mientras escuchaba contratos forjarse entre sorbos de vino. No buscaba conmover, solo respeto, y eso fue lo que logró. En esos eventos, no era raro ver a otras mujeres inmigrantes emocionarse al escucharla, no por la grandeza de la historia, sino por la familiaridad con el dolor de sentirse menos. María nunca dijo que había vencido. Cuando le preguntaban cómo se sentía tras dar la vuelta a la situación, respondía, «Solo fui hasta donde mi voz me llevó, incluso cuando intentaron empujarme al silencio». Con parte de la indemnización obtenida tras el proceso contra Calegua Enterprises, por despido discriminatorio y daños morales,
María creó un fondo dedicado a la enseñanza multilingüe en comunidades latinas. Llamó al proyecto Puente Vivo y empezó con un salón alquilado en el Bronx, donde hijos de inmigrantes aprendían mandarín, inglés, español y, sobre todo, comprendían que hablar múltiples idiomas es tener más de una llave al mundo, no una carga. Los primeros inscritos eran adolescentes que, como ella, se sentían demasiado fuera de lugar para soñar en grande. El aula era pequeña, los recursos limitados, pero la lista de espera crecía cada mes. María hacía cuestión de enseñar una de las clases personalmente, aún con la apretada agenda en Washington. Allí volvía a ser solo Fernanda, alguien que no olvidaba de dónde venía, aunque ahora todos supieran quién era. En una de esas clases, una niña de 14 años se le acercó al final y preguntó en voz baja si era cierto que la habían despedido, solo por hablar mandarín. María sonrió con suavidad y contestó: «Fue por ser quien soy. El mandarín solo lo hizo evidente para ellos». La niña guardó silencio unos segundos y dijo: «Entonces voy a seguir estudiando, aunque se rían de mí». Esa frase acompañó a María durante días. Más que los titulares, las invitaciones o los elogios velados de ministros, fue esa respuesta la que realmente cobró sentido. Porque al fin, todo lo que hizo ese día, al contestar el teléfono, al no inclinar la cabeza, al mantenerse firme, no fue solo por justicia, fue por crear espacio, para ella, y para quienes vinieran después. Para entonces, María ya no necesitaba demostrar nada a nadie, pero mantenía la misma rutina de antes: despertarse temprano, organizar el día con cuadernos garabateados y anotar ideas mientras caminaba en el metro. No era apego al pasado, sino un recordatorio de que los mayores giros de su vida no sucedieron en oficinas de alto nivel, sino en pasillos estrechos, entre llamadas ignoradas y decisiones invisibles. A veces, alguien en el ascensor del ministerio la saludaba con sorpresa y reconocimiento. «Tú eres la María del caso Calegua, ¿verdad?». Ella respondía con un leve gesto, sin muchas palabras. Sabía que para muchos era una excepción, pero también sabía que había miles como ella, invisibles, preparando cafés, limpiando salones, escuchando el mundo con atención, y cuando llegara su momento, estarían listas también. En un evento diplomático, meses después, volvió a encontrarse con la fiscal Margaret Chen. Intercambiaron pocas palabras, pero un gesto bastó. Un suave toque en el brazo y una sonrisa silenciosa de quien sabe exactamente lo que la otra enfrentó para estar allí. En ese salón, rodeada de embajadores, empresarios y autoridades, María no se sintió fuera de lugar. No porque hubieran cambiado las reglas del juego, sino porque, esta vez, ella había ayudado a construirlas. Y eso, nadie podría quitárselo. Cuando tomó el vuelo de regreso, esa noche se sentó en la última fila, junto a la ventana. Mientras veía las luces de la ciudad desvanecerse bajo las nubes, pensó en la llamada que contestó meses atrás. Un gesto simple, una palabra oportuna, en el lugar equivocado, y aún así, o tal vez por eso, todo cambió. El domingo siguiente, María paseaba por el parque con su abuela, empujando lentamente su silla de ruedas, como acostumbraba cuando lograba robar unas horas libres. La anciana no entendía bien los detalles del caso, ni el peso de lo que su nieta había hecho, pero repetía con orgullo la frase que decía a vecinos y conocidos: «Mi niña trabaja ahora con presidentes». Eso bastaba para María. No necesitaba que todos comprendieran los entresijos diplomáticos, los acuerdos rotos o los escándalos expuestos. Lo que importaba era saber que su trayectoria, con tropiezos, decisiones arriesgadas y valentía silenciosa, ahora inspiraba a quienes compartían su apellido, a quienes, como ella, habían aprendido a no llamar la atención, a conformarse, a disculparse por ser distintas. María jamás volvió a pedir perdón por ser quien era. Esa tarde, sentada en un sencillo banco de madera, cerró los ojos unos segundos y escuchó el susurro de las hojas arrastradas por el viento. Ya no pensaba en Calegua, ni en reuniones, ni en titulares. Pensaba en las palabras de aquella niña que prometió seguir estudiando. Pensaba en las demás Marías que aún trabajaban en silencio, esperando el momento justo para mostrar lo que sabían. No,
Sabía qué vendría después, pero sabía que lo que ya había hecho era suficiente, porque al final, su mayor logro no fue derribar un imperio, fue demostrar que el conocimiento, la valentía y la identidad, aunque intenten silenciarlos, tienen el poder de cambiar cualquier escenario, incluso si comienzan con una sola palabra, pronunciada en el momento exacto, en la lengua que elijan.